Bueno, muchas gracias. Efectivamente vamos a hablar de mitos en realidad modernos. Quizás tendríamos que empezar haciendo una aclaración respecto a qué nos referimos entonces como mitos, porque en ciclos anteriores hemos estado repasando mitos clásicos y hemos estado repasando cómo los mitos suponen una configuración, una forma de comunicación que permite muchas interpretaciones al mismo tiempo y por lo tanto han sido también una forma de comunicación histórica a lo largo del tiempo, cultural, y nos sirven hoy igual que siempre. Ahora, es cierto que cada época pues, tiene sus propios mitos, tiene sus propias utopías, y las nuestras, las que vamos a tratar en este ciclo que se abre con esta primera conferencia, pues son lo que se viene un poco a denominar como mitos modernos, que más que mitos son utopías, para quitar quizá una connotación negativa que podríamos darle al utilizar el término mito al hablar del progreso, o de la igualdad, o del individualismo, porque todos estos términos pueden tener tanto elementos positivos como negativos, y además lo que nos interesa es precisamente poder analizarlos de una manera objetiva y ver hasta qué punto pues, configuran elementos identitarios propios de nuestro momento histórico y del momento en el que estamos viviendo. Por lo tanto, no vamos a dar una charla en la que vamos a ver un punto de vista negativo y, por supuesto, tampoco va a ser un punto de vista catastrofista, porque, entre otras cosas, no va a dar ni con mi propio estilo ni de la escuela. Pero sí pienso que es interesante hacer un análisis de estos elementos característicos de nuestro tiempo para ver hasta qué punto nos influencian, también de alguna manera condicionan la forma en la que interpretamos el mundo, nos interpretamos a nosotros mismos e interpretamos a los demás, y porque también considero que vivimos en momentos de cambio. En ese sentido la palabra crisis puede tener también una connotación positiva, momentos en los que las cosas están cambiando, y todo depende de la actitud con la que nosotros encaremos estos cambios, que estos cambios nos lleven a una suerte de nuevos modelos culturales y de sociedad, o no. Fíjense que tampoco utilizo el término mejor o peor, que pudiera tener a lo mejor connotaciones que ahora vamos a ver universalistas, sino modelos de sociedad en la que realmente podamos vivir en comunión, en comunidad, poder ser más nosotros mismos, no haya tantos conflictos como vamos a ver, que son además característicos de la modernidad, entre el individuo y lo colectivo y la sociedad, etcétera, etcétera. Entonces, por ello, lo primero que vamos a tener es que definir algunos conceptos que son propios de nuestro tiempo, como son el concepto de modernidad y ahora también el concepto de posmodernidad. No vamos a entrar en descripciones específicas sobre lo que es la modernidad o el modernismo, que pueden tener también una serie de diferencias, y me van ustedes a permitir que utilicemos estos términos, sino como sinónimos muy cercanos para referirnos más o menos a lo mismo. Y es todo ese movimiento que da de alguna manera inicio de forma muy evidente al final del siglo XVIII, pero que ya en el Renacimiento empezamos a atisbar. Es decir, una nueva forma de interpretar el mundo. Y aquí ya estamos viendo una clave interesante con respecto al término de la modernidad. O sea, la modernidad, tal como la entendemos o como la hemos podido entender, supone una forma global de interpretar el mundo. Con global me refiero a que incluye todas las facetas de la vida, tanto las personales como nos interpretamos a nosotros mismos, las generales, es decir, cómo interpretamos la sociedad, e incluso también cómo interpretamos el mundo. El Renacimiento va a suponer el nacimiento de una de las grandes utopías que luego también van a configurar la modernidad, como es la del individualismo, que tendremos una charla dentro de este mismo ciclo en diciembre, y que ya configura una apertura a una forma de subjetivización del mundo, es decir, una, mejor dicho, objetivación del mundo. El sujeto que hasta cierto modo, y esto me permite que hable un poco grosso modo, pero hasta cierto modo, hasta ese momento, vive muy identificado con patrones concretos de los lugares en los que vive, del tipo de sociedad en la que vive, empieza a observar como objeto
de observación y por tanto de reflexión ese modelo de sociedad en el que vive. Empieza a reflexionar sobre la misma. Y ese proceso es muy largo y es muy lento. Pero a partir de finales del siglo XVIII empieza a dar una serie de frutos. Y uno de ellos es un fruto maduro y de bastante importancia, como es la Revolución Francesa a final del siglo XVIII. También como es la Revolución Industrial, sobre todo en todo el periodo victoriano en Inglaterra a lo largo de todo el siglo XIX. En fin, como ven, va a dar lugar, o como fruto, como decía hace un momento, a una forma muy concreta, muy activa, en la que el sujeto adopta un papel muy determinado en la sociedad y en el ambiente. Pero como decía, ese papel lo va a adoptar de manera progresiva, no es un salto que se dé de golpe. La naturaleza no da saltos y por lo tanto tampoco el ser humano, aunque a veces nos lo pueda parecer cuando estudiamos la historia de manera sesgada o en compartimentos. Pero cuando vamos viendo cómo de unas cosas se van sucediendo las otras, podemos ir viendo cómo hay raíces, cómo hay simientes, en momentos relativamente atrasados de la historia, no digo atrasados en un sentido de minusvaloración, sino atrasados en el tiempo, o sea, anteriores, pero que a veces se van muy atrás. Y uno puede encontrar, por ejemplo, las raíces de lo que ahora es la sociedad occidental, que en su momento fue la sociedad europea, pues prácticamente en Oriente, o sea, más allá de todo el modelo greco-latino, que es el que siempre se ha tomado como referencia a la hora de buscar esas raíces culturales de Europa. Pero si ahondamos un poco más, vamos a ver que esas propias raíces que aparecen en el modelo greco-latino también vienen a su vez de estos modelos que son orientales. En fin, como ven, urge también para entender nuestro momento histórico, y pienso que es una reivindicación que tenemos que hacer parafraseando a Santayana, porque los que no conocen su historia, y esto lo decimos muchas veces, pues están condenados a repetirla, porque evidentemente les va a resultar o nos va a resultar muy difícil entender el presente, entender el momento histórico en el que vivimos, si no hacemos ese ejercicio en cierto modo hermenéutico, y ahora clarificaré este término porque también es propio de nuestro tiempo y de la posmodernidad, que nos va a permitir interpretar la historia y por lo tanto interpretar también si es que hay un camino, una línea, y por lo tanto si es que hay un progreso, que es el tema que precisamente pues, hoy hemos venido a tratar. Entonces, como les decía, el mito del progreso lo vamos a tener que buscar muy en relación con el mito o la utopía de la modernidad. ¿Por qué? Pues porque la modernidad viene de la mano de una serie de promesas, de una serie de ilusiones y por lo tanto utopías, que algunas se han llevado a cabo, otras no tanto, y que han generado de alguna manera, por ese no cumplirse en un 100%, una cierta sensación de desencantamiento en la actualidad, que entre otras cosas dio lugar a ese movimiento modernista del que luego vamos a hablar también. Ese desencantamiento está justificado en gran medida en que efectivamente las promesas, que eran unas promesas, como bien decía hace un momento, muy utópicas, que planteaban un progreso prácticamente interminable, todo siempre iba a ir hacia mejor. Aún hoy hay quien piensa de esta manera, que sigue teniendo un poco esa visión muy optimista del progreso y de la historia. Pero lo cierto es que todo esto rompe, en ese momento, con una visión de la historia clásica, que es una visión de la historia en la que se comprende la historia como una suerte de ciclo y de movimiento, en los que las cosas no siguen un movimiento lineal y predeterminado. Y de golpe, con esta promesa, quizá de no haber sido así, esa fuerza brutal, y perdónenme este término, pero lo fue, una fuerza desatada que desarrolla la modernidad, no se hubiese podido llegar a utilizar. Pero se basó en eso, en utopía, en ideas, que en cierto modo algunas probablemente eran irrealizables, pero que calaron muy bien en la sociedad del tiempo. Y me refiero además a utopías que han calado con independencia de las ideologías políticas, que creo que es lo más interesante de estos temas. El término mito se ha utilizado en ese sentido también peyorativo, tanto por ideologías de izquierda como de derecha.
Y tanto estos tres mitos que vamos a tratar a lo largo de todo este ciclo también han sido acogidos por distintos tipos de ideologías. Lo que nos quiere decir de alguna manera que son mitos que han calado en nuestro tiempo, en todos los ámbitos. Cada uno los va a interpretar o lo ha interpretado de una manera diferente, pero han tenido una impronta decisiva. Y como les decía, una de esas características ha sido una enorme liberación de energía y de potencia de trabajo, como también diría Marx, a partir de finales del siglo XVIII, con la Revolución Industrial, coincidiendo con estos cambios. Es interesante que tanto el movimiento del modernismo, de la modernidad, sobre todo de la modernidad y de la posmodernidad, tienen raíces en movimientos revolucionarios que se suceden en París, como es la Revolución Francesa o el Mayo del 68. Son dos momentos también de crisis, de cambio. Ya digo y adelanto que cuando utilizo el término de crisis no lo uso necesariamente y generalmente de hecho lo uso en un sentido positivo y no negativo, como cambio, como momentos en los que en la sociedad nos damos cuenta de cosas y por lo tanto las cosas empiezan a moverse. Pero lo cierto es que la repercusión que tuvo todo eso en el resto de Europa y por ende luego en el mundo, todavía con unos nacientes Estados Unidos de América, pues fue muy grande. Las revoluciones industriales, como saben ustedes, y sobre todo a partir de todo ese periodo victoriano que ocupa prácticamente con todo el reinado muy longevo de la reina Victoria en Inglaterra a lo largo del siglo XIX, pues va a generar esa sensación de progreso, esa idea de que las cosas van a mejor. A nivel filosófico, la idea y el mito del progreso tiene algo también que ver con dos movimientos que se suceden también en esta época. Uno primero, que es el idealismo hegeliano de la historia y la visión hegeliana de la historia, y luego ya posteriormente una interpretación del darwinismo, que ya no solamente queda en una escala natural, sino que primero va a llegar a una escala cultural, pero luego también hay una interpretación social. Y una interpretación que creo, pese a que muchas personas son reticentes a hacer esa interpretación, que se puede hacer perfectamente. Es decir, hay un darwinismo social por una cuestión básica de analogía. Es una estructura lógica que se puede aplicar a distintos ámbitos y que también es algo característico del mito o de la utopía de ese progreso que se ha ido desarrollando a partir de ese momento. ¿Qué caracteriza todo ese movimiento? Pues a través también de un gran desarrollo de la ciencia, que va a venir de la mano de la revolución industrial, hay una enorme confianza, incluso desmedida, en las posibilidades del ser humano. Y ahí vamos encajando con el mito del individualismo que luego va a tener tanta importancia. Claro, a primera mano podríamos ver que el planteamiento que estoy haciendo es peyorativo, nada más lejos, porque realmente ese inicio es interesante. Yo ahora estoy haciendo una segunda tesis doctoral en filosofía sobre el Fausto de Goethe y una de las interpretaciones que hace Marshall Berman sobre el Fausto de Goethe es muy interesante porque lo hace desde un punto de vista sociológico e interpreta ese momento que coincide que es la época en la que vive Goethe, pues Goethe nace a finales del XVIII y muere en los primeros 30 años del siglo XIX, ya vive precisamente ese cambio de época. Y Marshall Berman interpreta el Fausto de Goethe como precisamente ese momento de cambio en el que se produce una ruptura de los pequeños mundos, como él le llama, que me parece un término interesante. Los pequeños espacios, los pequeños lugares, el pueblo, las pequeñas ciudades, empiezan a quebrar, y empiezan a quebrar precisamente porque el individuo empieza a plantearse cosas. En algunos casos hay una influencia que viene de fuera, un extranjero que llega al lugar que todavía está cerrado y muestra los resultados del progreso que hay en otras partes y por lo tanto genera un efecto llamada. Esto lo podemos ver incluso que ocurre hoy en día con otras partes del planeta. Porque claro, pasaría igual. El que viene del lugar desarrollado trae y habla de las grandes maravillas de este lugar y por lo tanto genera una llamada que supuso en la práctica unas enormes migraciones a los centros urbanos, a las ciudades, que de este modo se van colapsando.
Siegel habla del paso de una época orgánica al paso de una época química. Y es interesante porque Siegel incluso ya vaticina que en el futuro, un futuro que espero cercano, habla de luego un nuevo paso de esa época química de nuevo a la época orgánica. Yo quiero intuir y quiero creer que ya ese paso lo estamos empezando a dar. Pero en ese momento el paso es un paso mecánico, si se fijan. Entonces de esos espacios rurales, de esos pequeños mundos, la gente empieza a salir fuera. Se empiezan a romper muchos clichés culturales que suponían un todo en cuanto a la totalidad de la vida, a la forma, como les decía al principio, que todo se interpretaba. Y por lo tanto, claro que supusieron un progreso. Lo que pasa es que si se fijan, y esto es un tema que quiero remarcar ahora y que luego vamos a ir remarcando a lo largo de la charla, al principio esa utopía supuso una marcha de alguna forma al unísono del desarrollo técnico, de un desarrollo técnico que sí es verdad que podía prometer y de hecho ha generado ganancias, no me refiero evidentemente en términos económicos, sino de nivel de vida o de posibilidades de realizar otras cosas, pero al mismo tiempo también iba de la mano de un progreso moral, ético. Y me refiero aquí a un término como la moral, pero no desde un punto de vista globalizado, sino de que cada individuo empezaba a plantearse cuál era la forma en la que quería vivir. Ya no tan condicionada por la idiosincrasia de la zona rural o del pequeño mundo en el que se encontraba. Ojo que estos pequeños mundos siguen existiendo, lógicamente. A veces están dentro nuestra. Y esa salida a los grandes mundos es interesante siempre en el inicio, porque supone una apertura a nuevas posibilidades, pero también supone la apertura a nuevos riesgos. Y eso es otra de las características de la modernidad. Una nueva y enorme apertura a posibilidades, pero también una enorme apertura a nuevos riesgos. Si ese desarrollo técnico y el desarrollo ético, moral, interior, llámenle como quieran, se hubiese ido produciendo al unísono siempre y no se hubiese detenido el segundo mientras el otro de forma exponencial avanzaba, pues probablemente pudiéramos haber llegado a otro tipo de sociedades, hubiéramos podido hacer otro tipo de cosas. Pero lo cierto es que a lo largo del siglo XIX esa confianza desmedida en el progreso técnico dejó de lado y se produce, como dice Snow, una ruptura entre el mundo de la filosofía, el mundo del pensamiento y el mundo de la ciencia. Y se produce, Snow le llama a esto las dos culturas. Esto es algo que también denuncia Giovanni Reale, porque es una de las características que denota el siglo XIX, pero que siguen estando presentes. Esa ruptura todavía no ha podido ser reconciliada al 100%. Y claro, supone el pensar que es posible solucionar todos los problemas con elementos externos al ser humano. Y aquí quizás sería interesante ver una visión del progreso que tiene un personaje sobre el que hice mi tesis doctoral precisamente en Historia del Derecho, que es Coudenhove Kalergi, que él hablaba precisamente de que la técnica y el desarrollo de la técnica permite una liberación objetiva. Es decir, ha permitido al ser humano una liberación con respecto a las fuerzas de la naturaleza. Y eso es cierto, es evidente. Es decir, nos ha permitido domeñar inclemencias meteorológicas que hace relativamente poco tiempo podrían suponer una enorme, y de hecho nos suponían una enorme limitación de nuestro tiempo. Yo muchas veces pienso, cuando leo estos grandes autores del siglo XVIII, que además de, no sé, de Alemania, donde habría en el invierno muy pocas horas de luz, donde todo lo hacían con un candil o con unos medios muy pocos, y cuando veo la gran obra prolífica que sacan me quedo impresionado, porque hoy con la luz eléctrica y con los ordenadores y con 3000 avances, pues muchas veces o muchos somos incapaces de llegar a esos niveles, ¿no? Y entonces, ¿por qué ocurre esto? ¿Qué ocurre en ese sentido? Lo que denuncia este personaje es que, claro, se obvia el hecho de que el desarrollo interno nos permite una liberación subjetiva
y lo define de una manera muy clara. La liberación objetiva, la liberación de la técnica, nos permite dejar de ser pobres. La liberación subjetiva, la liberación de la ética, de la filosofía, del autoconocimiento, en fin, me da igual el término que utilicemos, nos permite una liberación que nos va a permitir dejar de sentirnos pobres. Es decir, no depender tanto de las circunstancias. Si las dos cosas hubiesen ido de la mano, ese progreso técnico y ese progreso interior, pues probablemente hubiésemos podido reducir bastante la necesidad del trabajo para poder dedicar, si quieren ustedes llamarlo ocio, pero quizá en un sentido platónico, de lo divino ocio, para poder hacer cosas que no solamente sean productivas en términos económicos, sino que sean productivas en términos del alma y de cada uno, del desarrollo personal de cada uno. O si quieren medirlo ahora, como dicen, están utilizando estas mediciones de la felicidad interior bruta, en términos de felicidad personal de cada individuo. Sin embargo, ¿qué ocurre? Con el desarrollo de la técnica se va produciendo cada vez más un desarrollo del entorno, un dominio de la naturaleza que nos permite no ser pobres, por lo tanto se genera una lucha entre los ricos y entre los pobres, por lo tanto también se producen divisiones sociales que hoy siguen estando latentes, llámenle clases, distinciones socioeconómicas o como ustedes quieren llamarlo, pero siguen estando presentes. ¿Y el problema cuál es? Que no solamente no hemos dejado de sentirnos pobres, sino que el proceso del progreso ha llevado a un modelo de sociedad que incluso nos insta y nos hace cada vez sentirnos con más necesidades de las que de por sí ya teníamos. Y todos los medios al alcance de la técnica y del desarrollo y los avances de la psicología, etcétera, etcétera, están puestos al servicio de un modelo mercantil que ha economizado todos los puntos de nuestra vida. E incluso yo que me dedico al derecho, todas las ramas del derecho. E incluso como el derecho entra en todos los aspectos, incluso los más internos de nuestra vida, pues esa economización es absoluta y llega a todas las fibras de la sociedad. Entonces, claro, por eso urge también ahora hablar de filosofía, porque la filosofía nos permite darnos cuenta de dónde estamos, nos permite darnos cuenta o por lo menos empezar a trabajar con quiénes somos y nos permite, por lo tanto, tener unas relaciones más sanas con los demás, con el otro, que es un término también muy propio de la modernidad y que tantos problemas nos está generando ahora a través del miedo y una de sus características principales cuando del otro se trata, que es la xenofobia. Entonces, si se fijan, aquí hay una relación interesante en este proceso y va a dar una serie de efectos que podríamos llamar, que son efectos del progreso y también les podemos llamar efectos de la modernidad. Por ejemplo, ha habido y están sucediéndose permanentemente reestructuraciones de los espacios en los que vivimos. Por ejemplo, esto Marc Augé le llama los no lugares. Se generan enormes espacios en donde el sentido humano ha quedado a un lado. Por ejemplo, François Gauguin, que es un profesor de filosofía, que a mí me gusta mucho porque trata el tema de los estoicos, habla un poco de la pérdida en el mundo clásico de los espacios públicos, del ágora y de los lugares de encuentro en el que los seres humanos comparten experiencias, una visión del mundo, y no solo eso, sino lo más importante, adoptan una actitud proactiva respecto de la sociedad. Eso ya dice François Gauguin que se está perdiendo. Pero Marshall Berman también y Marshall Berman no es excesivamente crítico, por no decir que es muy optimista con respecto a la modernidad, pero lo dice que también está ocurriendo y ocurre en los lugares, en las grandes urbes, en las grandes ciudades actuales. Se pierde ese sentido. Y todos son lugares de comercio, lugares de movimiento, en los que apenas disponemos de unos instantes para poder hablar un rato con alguna persona. Por ejemplo, Steiner hablaba de que una de las características que tenía Europa y que unificaba culturalmente a todos los países de Europa eran los cafés. En todos los lugares de Europa aparecía este lugar
Este es el lugar donde el café era una excusa nimia para poder encontrarse y donde se han encontrado los grandes intelectuales, los grandes pensadores a lo largo del tiempo, los artistas, etcétera, etcétera. Pero todos esos lugares se van convirtiendo en no lugares, en lugares de tránsito asépticos, como los aeropuertos, estos grandes centros comerciales que tenemos algunos cercanos, ¿no? Donde hay unos pasillos interminables y donde todo es comercio, todo es comercio, todo es comercio. Porque piensen que incluso antiguamente el ágora era un lugar de comercio, era un mercado, pero no era exclusivamente eso. El problema muchas veces es dónde está el verbo principal en una oración. Si el verbo principal es comprar, todos los demás verbos que vayan acompañando a ese verbo son anecdóticos, por decirlo de alguna manera. Pero estos lugares o estos espacios públicos tenían varias funciones al mismo tiempo y eso se ha ido perdiendo. Otro elemento interesante es lo que Paul Crutzen le llama un cambio de era. Muy discutido, por cierto, no aceptado dentro del ámbito de la geología por todo el mundo, porque ustedes saben que nosotros geológicamente nos encontramos en el Holoceno, que es el periodo que viene a partir de la última gran glaciación. En principio seguimos y la ciencia hoy en día sigue admitiendo ese periodo. Pero Paul Crutzen plantea que de alguna forma la injerencia del ser humano y de los movimientos civilizatorios ha ido generando marcas y cambios en la naturaleza como, según él, poder hablar de un nuevo modelo o una nueva era geológica, que él le llama el Antropoceno, dando importancia precisamente y además situándolo en el tiempo en las postrimerías, es decir, a finales del siglo XVIII, con la revolución industrial. ¿Por qué? Pues porque hemos cambiado la aerografía de la Tierra de manera muy drástica. Probablemente, y ahí está la discusión, no tanto como para hablar a lo mejor de una era geológica, porque son cambios relativamente superficiales en lo que constituye la corteza terrestre, pero son cambios evidentes. Se han abierto canales, puertos, grandes urbes, deforestaciones, en fin, la lista es interminable. A nivel atmosférico igual, todo esto que se habla ahora del cambio climático, etcétera, etcétera. Eso es un efecto también de la modernidad, para que vean hasta qué punto esta época llega con un impulso muy fuerte. Y tiene, ya lo están viendo, elementos trágicos. Porque una de las características de la modernidad es que todo cambio conlleva un sacrificio. Que esto es algo que también Marcel Bellman ve, como decía antes, en el Fausto de Goethe. O sea, todo este progreso ha ido de la mano de la ruptura con los viejos moldes. De manera que, claro, el que tiene una visión conservadora siempre está asustado con respecto a la modernidad, porque la modernidad es cambio, la modernidad es ruptura, quiebre e incluso olvido de lo anterior. Porque es un cambio drástico. Es un cambio drástico a todos los niveles, ya se lo decía al principio de la charla. Y por lo tanto se van perdiendo. Y por eso ahora, incluso, y es una cosa que denuncian muchos autores, es muy difícil ver cuáles son las raíces incluso de esa propia modernidad. Es muy difícil saber cuáles son nuestras raíces. Y además, como hay un desconocimiento de la historia, por esa tendencia a mirar siempre hacia adelante, con esta idea del progreso infinito, pues también se ha perdido un poco el sentido de nuestros pasos. Cuando la importancia a lo mejor no se encuentra tanto en hacia dónde queremos llegar ad infinitum, porque no sabemos ni dónde está, como en los pasos que vamos dando. O sea, lo importante son los pasos, que es lo que tenemos más cercano. Y probablemente por querer mirar más allá hemos olvidado de dónde estamos pisando. Pero esos cambios son muy drásticos, como decía. Neil Smeltzer, que es un sociólogo, habla también de que todo esto supone nuevas formas de pensamiento. ¿Para qué? Para poder interpretar el presente. No podemos entender el momento histórico en el que vivimos si seguimos utilizando los viejos patrones. Esto no quiere decir que tengamos que olvidar los viejos patrones, pero quiere decir que hay que adaptarse y hay que tener una cierta flexibilidad, porque si no siempre vamos a estar con miedo al cambio. La naturaleza es cambio, es movimiento, ya nos lo advierte el libro de las mutaciones o el I Ching.
donde todo es cambio y todo es movimiento. La vida es cambio, la vida de cada sujeto es cambio permanente. La identidad de cada sujeto es en el fondo una entelequia, porque es un conjunto entre el pasado, el presente y una cierta perspectiva del futuro. Pero es movimiento, es cambio. Cuando una persona se apega al pasado, sabemos que genera melancolía, genera tristeza. Como diría Proust, una cierta melancolía por el tiempo perdido. Y cuando uno se apega al futuro, en esas promesas o utopías de lo que está por llegar, pues se genera una cierta ansiedad y también decepción cuando esas promesas no llegan. Porque en alguna manera, otra de esas características de la modernidad y de la utopía del progreso ha sido olvidar los pasos, es decir, vivir el presente, vivir en el momento en el que nos encontramos e ir adaptándonos a los cambios. En la naturaleza, toda especie que no se adapta se extingue y termina por perecer. La adaptación es la forma en la que el ser humano durante millones de años también se ha ido acomodando a los cambios y también ha ido interfiriendo en los mismos. No quiere decir esto que uno tenga que adoptar una actitud pasiva necesariamente. Y luego otro elemento característico de la utopía del progreso y de la modernidad que denuncia a Gadamer, con cierto aire crítico por supuesto, es una enorme injerencia del modelo del bienestar en los países desarrollados. Y digo desarrollados con comillas por el hecho de que tendríamos que hacer un análisis a qué entendemos por desarrollo. Son países desarrollados tecnológicamente. A nivel humano a veces quizás daría para otra charla, ¿no? Entonces, claro, esa injerencia del modelo del bienestar, que además es un modelo que se basa en necesidades que además se retroalimentan, porque cada vez necesitamos más comodidades. No se queda uno tranquilo durmiendo X horas, pues se puede dormir más, luego ya tiene más sueño. Y hay una cierta tendencia cada vez más a esto. Y se nos olvida que muchas de esas comodidades se apoyan en enormes desequilibrios, porque aun de la forma en la que admite el liberalismo el desarrollo de la economía, el propio liberalismo no puede negar que hay una enorme divergencia en el planeta. Y esa divergencia, y eso sí lo podemos analizar, está basada precisamente en eso. ¿Dónde están, si no, muchas de las fábricas y de los modelos de producción de las grandes multinacionales que nos permiten a nosotros tener esos modelos de bienestar donde nosotros nos encontramos? Porque de alguna manera el modelo de sociedad en el que nosotros nos apoyamos y que cada vez se va retroalimentando, se apoya en esa desigualdad, que evidentemente no nos gusta ver, porque no queremos, no estamos preparados a asumir el precio que habría de pagar, que sería perder evidentemente gran parte de esa comodidad y de ese bienestar, porque el mundo fuese más justo, o fuese más equitativo, o las cosas fuesen más equilibradas. Esa es también otra de las características del individualismo, de la visión individualista, de que cada individuo tiene ante sí todas las oportunidades del mundo y lo que tiene es que ser capaz de alcanzarlas. Y el que no sea capaz, que se la banque, ¿no? Como se dice en Argentina. Pero esa ha sido la visión que se tiene y se ha tenido con respecto a ese mito del progreso. Porque no nos engañemos, tampoco ese mito del progreso ha sido para todo el mundo. ¿Y qué modo ha tenido para alcanzar a tantos lugares del mundo? Que incluso hoy podemos decir que el modelo de desarrollo europeo que llega a América ya se ha extendido al resto del mundo. Pues una injerencia que ya también denuncia la Escuela de Frankfurt, con personajes como Adorno, por ejemplo, que están planteando el tema de los medios de comunicación masivos y los bienes de consumo masivo, que son características muy del siglo XX y por tanto de la modernidad, y que han generado también una serie de consecuencias, un modo de vivir, como decía, característico de la modernidad y de interpretar el mundo. Elementos además que permiten, en cuestión de segundos, porque en la época en que escribe Adorno todavía no hay un desarrollo de Internet tan enorme, pero en cuestión de muy poco tiempo llegan a cualquier parte del mundo. Y ese efecto de la mariposa cada vez más acuciado, porque un hecho concreto y específico en una pequeña región del mundo hoy en día llega a todas partes. Y este fenómeno que se ha venido a llamar como globalización, de pensar en global y actuar en local,
al final ha supuesto un modelo oculto de internacionalización de todo, en el que también se han ido perdiendo, o se ha llevado de la mano, elementos tradicionales, también culturales. Algunos quizás no eran tan importantes y otros sí, porque muchos de esos elementos eran identitarios de lugares y de regiones del mundo y suponían también elementos necesarios para el proceso y el correcto desarrollo de los seres humanos que vivían en los mismos. Y me refiero con esto a ritos de paso, ceremonias ancestrales que permitían una relación y un contacto con la naturaleza mucho más, valga la redundancia, natural y mucho más cercano a nuestra propia naturaleza, de nuevo, valga la redundancia. Entonces, claro, fíjense que es interesante cómo se va produciendo todo esto y cómo ya hay mucha gente que lo está planteando y que lo está viendo, nosotros entre ellos, ¿no? Y todo esto genera además una serie de contradicciones que a mí me parecen interesantes. Marshall Berman las determina de una manera muy buena y de manera además muy disimulada en un libro que se llama Todo lo sólido se desvanece en el aire. Y coge algunas ideas que son contradicciones propias de nuestro tiempo. Por ejemplo, una de ellas es una contradicción de hay un cierto deseo conservador por mantener una relación con el pasado estable, con nuestras raíces, una cierta necesidad de encontrar esas raíces, pero al mismo tiempo una enorme sed de crecimiento y de desarrollo, lo cual implica y lleva implícito la destrucción de esas raíces y de ese pasado estable, porque las dos cosas no pueden estar, y entonces una se va sustituyendo con la otra, pero la contradicción está, bajo mi punto de vista, y esto por supuesto es una visión muy personal. Para mí siempre ha sido toda una contradicción ser conservador y liberal al mismo tiempo, porque o eres conservador o eres liberal, y si eres liberal en todos los ámbitos, políticos, económicos y sociales, y si eres conservador también, porque ahora quizá un poco está de moda el ser unas cosas y otras no, y dividir los modelos de pensamiento, pero son contradicciones. Claro, si lo que estoy buscando es desarrollo, es crecimiento, y ese crecimiento necesita espacio, esos espacios necesitan eliminar lo antiguo. El otro día veníamos caminando con mi mujer y comentábamos el tema con lo antiguo. En Roma se fue construyendo una y otra vez sobre las ruinas de lo que era, y cuando Schliemann llega a Troya se encuentra que hay hasta 7 Troyas, una encima de otra. Porque las civilizaciones siempre se han ido construyendo encima de la siguiente. Y ahora nos encontramos con contradicciones, porque como queremos recuperar ese pasado remoto, pues de golpe en una ciudad que se está construyendo, que está creciendo, empiezan a aparecer ruinas. ¿Qué hacemos con ellas? ¿Las destruimos para poder crecer o las mantenemos? Muchas veces se mantienen cuando hay elementos de tipo económico, que al fin y al cabo es el modelo de crecimiento que hoy se entiende, y por tanto se quedan. Y si no son rentables, se ocultan y desaparecen. Pero al fin y al cabo no deja de ser una contradicción propia de nuestro tiempo. Otra contradicción es una, le llama Berman, desesperada lealtad por grupos étnicos, raciales, nacionales, en los que uno espera encontrar elementos identitarios a los que aferrarse, sobre todo ante esa pérdida de raíces, pero al mismo tiempo una cada vez mayor internacionalización que hace desaparecer todos esos elementos. Porque, como dice Hinojosa, nos encontramos en momentos ya desde hace bastante tiempo en que el modelo de Estado-Nación ha entrado en crisis, en cierto modo de forma afortunada, pero también desafortunada en cuanto los elementos sustitutorios no han sido válidos, y por lo tanto ha quedado algo como abortivo que no deja claro muy bien cuáles son los modelos jurídicos e institucionales válidos en los momentos en los que vivimos. Pero claro, si se fijan, el modelo de la internacionalización, utilizando la terminología francesa, globalización, llega a todos los puntos de nuestra vida cotidiana, sociales, políticos, culturales, etcétera, etcétera. Y cada vez más todas esas raíces que estábamos hablando y que son la excusa muchas veces y el argumento para el terror al otro y el miedo a los demás, están desapareciendo en esa misma necesidad de internacionalización que no solo se apoya, sino que se persigue. Otra de las contradicciones, un deseo de vivir con valores sólidos, valores morales sólidos, pero al mismo tiempo tratar de aprovechar
el enorme abanico de posibilidades que brinda la modernidad. Y esto lo hablaba el otro día con un alumno que hablaba un poco de que a mí me preocupaba, que hoy en día es muy difícil que la gente se comprometa para trabajar en común. Me da igual con lo que sea, para sacar un proyecto en común, del tipo que sea. No quiero utilizar términos de ideología ni demás, porque ya espero que algunos de esos elementos los hemos superado. Trabajar juntos, por elementos que nos permitan encontrar causas comunes. Es cada vez más difícil. Y me decía él, bueno, es que ahora mismo tenemos tal posibilidad, tal gama de posibilidades para hacer, que las queremos hacer todas. Que es un poco lo que le pasa a Fausto, de hecho, y por eso firma su pacto con el diablo al principio, ¿no? O sea, querer experimentarlo todo, lo bueno y lo malo de la humanidad. Llegar a todos los puntos, los rincones más remotos del planeta. ¿Y para qué? Por hacerlo, ¿no? Quizá para ponerlo en Instagram o ponerlo en alguno de los medios de comunicación masivos en los que ahora ya podemos incluir las redes sociales y todos estos sistemas. Pero el sentido profundo, un sentido humanista que pudiera tener quizá todo eso, el encuentro entre los pueblos, entre las culturas, rara vez se encuentra alguien que uno le diga que esa es la razón por la que viaja, por la que quiere llegar a aceptar o a abrazar todas esas posibilidades. A ver, los hay, por supuesto, pero son los menos. Entonces, esas son contradicciones propias de la modernidad. Esto, evidentemente, no soy yo ni es recientemente cuando se detesta, y por eso surge eso que se ha venido a llamar posmodernidad. ¿Y la posmodernidad qué es? La posmodernidad es algo que surge de alguna forma como una necesidad de respuesta ante ese dogmatismo mitológico, en el término del que estamos hablando hoy, de los mitos, en el que esos grandes bastiones se caen. Lyotard habla precisamente sobre, que además tiene un libro que se llama La condición posmoderna, va a hablar de que precisamente esas características que tiene la posmodernidad es que se siente totalmente traicionada, se siente totalmente, ha perdido la credibilidad sobre los grandes discursos o los grandes metarrelatos, le llama Lyotard. ¿Los grandes metarrelatos cuáles son? Pues son el relato de la religión, el relato de lo económico, bien sea desde el punto de vista marxista, comunista, capitalista, el concepto del bienestar, eso, el mito, la utopía del progreso. Esos son los grandes metarrelatos, porque son, según Lyotard, relatos que alcanzan a todos los puntos. Evidentemente Lyotard no es el primero en plantear esto. Ya Nietzsche, de alguna manera, está siendo un exponente principal en llamar la atención de la sociedad de su tiempo. Y siguiendo a Paul Ricoeur, podríamos decir que tanto Nietzsche como Marx como Freud son maestros de la sospecha en su momento, porque invitan en ese momento, a finales del siglo XIX, a sospechar de que los modelos psicológicos, sociales, económicos, culturales y políticos que han ido imperando y que se han impuesto tienen un origen. En el caso de la moral, Nietzsche nos hace toda una genealogía de la moral y va a buscar y va a ver cómo los modelos de metamoral, si queréis que la llamemos así, aunque sería un término ahora aquí inventado, se aplican a todos los ámbitos y muchas veces tienen un origen social o político. Es una imposición concreta. ¿Y qué plantea el posmodernismo? Bueno, el posmodernismo plantea algunas cosas mejor, otras peor. Bajo mi punto de vista el planteamiento es muy interesante, porque es un planteamiento que, si bien es un planteamiento nihilista, como llamaría Nietzsche, pero para Nietzsche el nihilismo es una consecuencia de un proceso de 2000 años. Pero es una consecuencia que la podemos ver desde un punto de vista negativo o podemos aprovecharla desde un punto positivo. Porque esa pérdida de bastiones nos puede permitir, una, desesperarnos y caer en una especie de desesperación vital, en una especie de náusea sartriana, o podemos
empezar a vivir la vida y a interpretarla por nosotros mismos, que es un llamamiento que ya hace Nietzsche en su momento y que luego va a hacer toda la hermenéutica y toda la escuela hermenéutica, desde Husserl hasta Gadamer y luego toda la línea que se va a ir desarrollando, a partir de ahí ya con una tendencia más postmodernista. Es cierto que es una forma de pensamiento en cierto modo caótico, porque no tienen unos apoyos concretos y que también, como pueden ustedes ver, es muy propia ya del momento en el que vivimos, pero pienso que lo positivo de ello es que podamos hacer propuestas a partir de ahora que partan de nosotros mismos y que empecemos a poder resolver esas contradicciones de la vida, aceptando que la vida es contradictoria. Ya de entrada, entre la vida y la muerte, nuestra propia vida es toda una contradicción, entre la noche y entre el día. Todo está repartido en pares de opuestos, y de ahí a una enorme multiplicidad de posibilidades. Y podemos empezar a integrar esos contrarios si tenemos una visión de conjunto. Y por eso pienso y creo que debemos de hacer un llamamiento al encuentro entre los seres humanos, en la comunicación, en aprender a comunicarnos sin miedo a hablar los unos con los otros. Entonces traí aquí algunas propuestas que no se asusten, no son mías, he tomado también a grandes pensadores, porque también pienso que andamos a hombros de gigantes y tenemos que aprovechar la posibilidad de que tenemos la suerte hoy en día en un mundo en el que hay una enorme, yo le llamo obesidad intelectual, de la enorme sobreinformación que tenemos, que no sabemos distinguir ni siquiera lo que nos sienta bien o lo que no sienta bien, pero tenemos una posibilidad que no hemos tenido hasta ahora de tener todas las obras de los grandes filósofos, de los grandes pensadores, y pienso que tenemos que aprovechar, pero no para quedarnos en sus dogmáticas proposiciones, sino entendiendo que son puntos de vista y que uniendo los distintos puntos de vista podemos tener cada vez más una visión global. Y esto nos lleva un poco a una vieja metáfora que siempre utilizamos en nuestro curso de filosofía, que ya aprovecho la cuña publicitaria para decirles que la semana que viene empezamos un curso de filosofía. Siempre utilizamos una metáfora oriental, budista, de unos ciegos, yo la uso mucho en las charlas, que están tratando de describir a un elefante. Son todos ciegos y el elefante es algo muy grande, de manera que cada uno piensa, siente que el elefante es aquello que toca. Y tienen razón, o no, porque o todos tienen razón o todos están equivocados. Ese es el punto de vista de la hermenéutica. Si vemos que cada uno tiene una porción de la totalidad, tienen razón con respecto a la misma, pero es la suma de todas las visiones la que nos puede permitir tener una concepción del elefante. Así pienso que ocurre con la vida y con las demás cosas, y por eso pienso que es tan importante la comunicación entre uno y otro. Pero les doy las propuestas que había recogido. Una de ellas es una que plantea Marshall Berman, que es imaginar nuevos modelos de modernidad en los que el ser humano no exista en beneficio del desarrollo, sino que el desarrollo exista en beneficio del ser humano. Esto lo hemos dicho muchas veces, a veces las cosas de tanto que las decimos se desgastan y pierden su significado, pero no es lo mismo vivir para trabajar que trabajar para vivir. Son dos cosas muy diferentes. Aquí de nuevo el verbo nos puede inducir a engaño dependiendo de dónde se encuentre. Otra propuesta que plantea Giorgio Colli es ver ese nihilismo. Giorgio Colli es un catedrático de filosofía italiano, que además es el traductor al italiano y comentador de todas las obras de Nietzsche. Y entonces él dice en una obra que se llama Dopo Nietzsche, después de Nietzsche, dice que ya basta de lamentarnos por el nihilismo, por la pérdida de valores del mundo tan terrible en el que vivimos, que hay que empezar a adoptar una actitud activa ante la vida, ante nosotros mismos, ante la naturaleza y ante los demás, porque si no jamás van a cambiar las cosas. Siempre vamos a estar buscando los culpables fuera de nosotros, siempre vamos a estar buscando el responsable y alguien que con una actitud paternalista en cierto modo nos engañe diciendo que nos lo va a solucionar a cambio de una serie de limitaciones. Y lo que plantea Giorgio Colli es todo lo contrario. Vamos a empezar a actuar, vamos a empezar a decidir cómo queremos vivir,
pero no desde un punto de vista solamente individualista, sino también colectivo. Y fíjense que no digo y o, digo también, porque esa es una de las principales contradicciones que tenemos que aprender a resolver, la contradicción entre lo individual y lo colectivo. Si no se resuelve, nos volvemos o individualistas o masa. Y no se trata ni de una cosa ni de la otra, sino de no perder nuestra identidad y al mismo tiempo aprender a trabajar con los demás. Y quizá ahí el factor más determinante, y que está también muy de moda hoy en día, es el miedo. Habrá que sustituir al miedo por el amor, probablemente, porque es la única manera de superarlo y probablemente además sea su opuesto. Carlos París lo que plantea también es una vuelta de tuerca sobre eso, porque él dice desarrollar un sano individualismo que surja del doble dialéctico de la autoafirmación y la apertura al otro, cuyo resultado es la expansión del yo. A mí esta idea me interesa mucho, porque pienso que en efecto, cuando nos expandimos, estamos trascendiéndonos. Y cuando nos expandimos, muchas veces simplemente lo que estamos haciendo es tratar de ponernos en el lugar del otro. Simplemente con eso estamos realizando un ejercicio de expansión del yo tremendo, solamente con eso. Y estamos autoafirmándonos a nosotros mismos y al mismo tiempo en el otro, porque el otro nos va a permitir conocernos más a nosotros mismos, y conocernos más a nosotros mismos también nos va a permitir conocer al otro, y digo el otro evidentemente en un término absoluto, otro, otra, a todos los seres humanos en general. Otro planteamiento que me parece interesante lo plantea un filósofo checo que se llama Jan Patočka, que habla de recuperar el discurso del cuidado del alma, que esto es algo que también habla Giovanni Reale. Recuperar el discurso clásico de la filosofía, de la inquietud de sí, como le llama Michel Foucault, también uno de los grandes representantes del posmodernismo. Michel Foucault tiene un libro que es La hermenéutica del sujeto, en el que recoge muchos de estos ejercicios clásicos del cuidado del sí, del cuidado del alma, y también Pierre Hadot habla de este término. Volver a buscar el conócete a ti mismo que aparecía en el frontispicio del oráculo de Delfos. Otra idea interesante que plantea Nietzsche, que es una crítica que hace Nietzsche al modelo de pensamiento europeo, no considerarnos en posesión de la verdad, no vernos a nosotros mismos como la culminación del desarrollo de la humanidad y entrar en diálogo con otras culturas. Si nada más hiciéramos esto, el avance en ese campo, no estoy hablando de un campo económico como se pueden ustedes imaginar, sino el campo humano, del humanismo, sería enorme, sería enorme. Otro planteamiento interesante que dice Max Weber, pues el concepto de la responsabilidad. Aprender a ser responsables de nuestras decisiones. Porque si lo que estamos planteando es que cada uno empiece a decidir cómo quiere vivir, evidentemente se va a equivocar y va a meter patas y va a hacer daño a los que tiene cerca. Y lo mínimo que podemos pedir y que podemos dar en esas circunstancias que nos están permitiendo ser más nosotros mismos y por lo tanto equivocarnos, es ser responsables con las consecuencias de nuestros actos. Si hacemos esto, podemos hablar de un marco en el cual cada uno trata de vivir de la mejor manera que sabe. Pero cuando se equivoca, cuando hace daño, es responsable con respecto al dolor y a lo que ha generado a su alrededor. Y entonces también habla que para eso es muy importante aprender a mantener una sana relación y distancia con respecto a las cosas, las personas y los acontecimientos. Esto es muy estoico. Esto es muy estoico. Y también Lyotard habla de esta idea, que su tesis doctoral de maestría, precisamente de Lyotard, iba sobre esto. Hablaba de ese desapego que a veces es necesario y que nos puede parecer contradictorio. Pero, de hecho, cuando somos capaces de estar con una persona sin depender de ella y sin hacerla depender de nosotros, que es más importante todavía, podemos decir que es cuando sabemos amar de verdad. Porque sabemos y somos capaces en ese momento de incluso renunciar a esas personas que queremos porque puedan vivir su vida y porque puedan ser más ellas mismas. Pero claro, eso conlleva un cierto desapasionamiento, si quieren llamarlo, un cierto desapego
que no lleva implícito no amar, sino aprender a amar de una manera más intensa y más libre, no haciendo esclava a las personas, a las circunstancias y a las cosas alrededor. Esto es, no queriendo que las cosas sean como nosotros queremos que sean, no queriendo que las personas sean como nosotros queremos que sean, y aceptando la vida tal como viene, y tratando de encontrar las herramientas a nuestro alcance para poder mejorar y para poder seguir adelante. Y sobre todo hacia arriba, hacia adelante y hacia arriba, hacia donde quiera que vayamos. Pero como decía al principio, sin olvidar nunca, en ningún momento, cuáles son nuestros pasos. Pisando firme, pisando de manera clara y juntos. Muchas gracias.